Bienvenidos nuevamente al epicentro del salseo, donde el cafecito del espectáculo siempre está hirviendo a borbotones. ¿Listos para un tsunami de chismecito que los va a dejar con la boca abierta? Agárrense fuerte porque hoy nos zambulliremos de lleno en el melodrama turco más adictivo que jamás hayan presenciado. Sí, mis queridos, estamos hablando de la saga interminable, la telenovela de la vida real que nos ha mantenido al borde del asiento, con las palomitas a medio comer y el corazón latiendo a mil. La relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, rumores explosivos y la posibilidad latente de un felices para siempre que creíamos imposible. Antes de que nos lancemos de cabeza a este remolino de emociones, permítanme recordarles que si son recién llegados a este rinconcito de chismes o si simplemente aman nuestros vídeos pero aún no han pulsado ese botón mágico de suscribirse, este es el momento de redimirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de las exclusivas, los rumores confirmados y los análisis más exhaustivos del universo del espectáculo. Su apoyo es el combustible que alimenta nuestra pasión por el chisme y nos impulsa a traerles contenido de calidad, siempre con una buena dosis de humor y picardía. Ahora sí que suenen los tambores, que levante el telón y que comience el show. Todos recordamos como si fuera ayer, ese chispazo cósmico, esa explosión de química que incendió la pantalla chica y conquistó nuestros corazones. Hablamos por supuesto del momento en que Kerem y Hande se cruzaron en el set de rodaje de la aclamadísima serie Sen Kalkam. La tensión era palpable, el romance flotaba en el aire, y hasta el más escéptico podía sentir la magia. Lo que comenzó como una simple relación profesional, un intercambio de miradas tímidas y guiones memorizados, rápidamente se transformó en un torbellino de pasión, un romance de cuento de hadas que parecía sacado de las páginas de un libro. Paseos al atardecer por las playas de ensueño de Turquía, escapadas románticas a ciudades exóticas, demostraciones públicas de afecto que derretían hasta el corazón más frío. Parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Los fanáticos, por supuesto, estaban en estado de histeria colectiva. Los bautizaron como Anker, un nombre que resonaba en cada rincón de las redes sociales. Cada publicación, cada fotografía, cada gesto, por insignificante que pareciera, era analizado hasta la saciedad, diseccionado con lupa y convertido en combustible para la máquina de rumores. Pero, como en toda buena telenovela que se precie, la felicidad no podía durar eternamente. ¡Ay, la cruel ironía del destino! De repente, como un rayo en cielo sereno, los rumores de crisis comenzaron a circular. Que si diferencias irreconciliables, que si celos enfermizos, que si la insoportable presión mediática. Las especulaciones se multiplicaban como conejos en primavera, alimentando la incertidumbre y sembrando la duda en los corazones de los fanáticos. Y finalmente la bomba explotó. La confirmación de la ruptura llegó como un balde de agua helada, un jarro de realidad que nos despertó de nuestro dulce sueño. El mundo Anker se desmoronaba ante nuestros ojos, dejando tras de sí un reguero de lágrimas, corazones rotos y un sentimiento de desolación generalizada. Después de la tormenta, la calma. Ambos actores, con la profesionalidad que los caracteriza, tomaron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Hande, decidida a demostrar su talento y versatilidad, se sumergió de lleno en su carrera, protagonizando nuevas series que la consagraron como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Además, se convirtió en imagen de importantes marcas, consolidando su estatus como un ícono de la moda y la belleza. Kerem, por su parte, tampoco se quedó atrás. Continuó cosechando éxitos con nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento y demostrando que era mucho más que una cara bonita. Ambos demostraron ser profesionales consumados, capaces de brillar con luz propia y conquistar al público con su carisma y talento innato. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, de las nuevas relaciones que se les atribuyeron a ambos y de los esfuerzos por pasar página, el fantasma de Anker siempre estuvo presente, como una sombra persistente que se negaba a desaparecer. Los fanáticos, fieles a su amor incondicional, nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Las redes sociales se inundaban constantemente de mensajes de apoyo, peticiones desesperadas para que volvieran a estar juntos y análisis exhaustivos de cada movimiento que hacían, buscando señales ocultas que pudieran indicar una posible reconciliación. Y es que, seamos sinceros, la magia que compartían era difícil de olvidar. Esa química explosiva, esa conexión que trascendía la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Era algo único e irrepetible. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, mis queridos chismosos.
Prepárense para lo que viene, porque esto es dinamita pura. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios, pistas sutiles y rumores persistentes que sugieren que podría haber una segunda oportunidad en el horizonte para Kerem y Hande. ¿De qué estamos hablando? Agarren aire porque la cosa se pone seria. Empecemos por lo más evidente, lo que ha desatado la locura colectiva en las redes sociales y ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de los fanáticos, han vuelto a seguirse en redes sociales. Sí, lo han leído bien. Ese simple gesto, que para algunos puede parecer insignificante, en el mundo del espectáculo tiene un peso enorme, un significado que va mucho más allá de lo que aparenta. Para muchos es la confirmación definitiva de que la comunicación entre ellos se ha restablecido, que las heridas del pasado han comenzado a cicatrizar y que están dispuestos a dejar atrás los rencores y las diferencias. Es la luz verde para soñar con un nuevo comienzo. Pero eso no es todo, mis queridos. Aquí viene la artillería pesada. Fuentes cercanas a los actores, personas de su círculo íntimo que han preferido permanecer en el anonimato, aseguran que han sido vistos en el mismo lugar al mismo tiempo en varias ocasiones. No se trata de encuentros casuales en eventos públicos, rodeados de cámaras y flashes, sino de salidas discretas en lugares privados, lejos de las miradas indiscretas y los oídos curiosos. Citas secretas, cenas románticas, paseos nocturnos bajo la luz de la luna. Están intentando mantener su reconciliación en secreto, lejos de la presión mediática y la vorágine de los chismes. Es muy probable. Después de la tormenta que vivieron, es comprensible que quieran proteger su intimidad y reconstruir su relación lejos del escrutinio público. Además, algunos medios de comunicación turcos, siempre al acecho de la última exclusiva, han publicado fotografías borrosas, capturas robadas con teleobjetivos kilométricos, de lo que parecen ser Kerem y Hande cenando juntos en un restaurante de Estambul. Aunque las imágenes no son del todo claras, la calidad es cuestionable y la iluminación deja mucho que desear. Los fanáticos Anker, con su ojo entrenado y su fe inquebrantable, aseguran que no hay duda de que se trata de ellos. La ilusión, obviamente, se ha disparado. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, análisis exhaustivos de la ropa que llevaban puesta, la forma en que se miraban y hasta la posición de los cubiertos en la mesa. Todo vale para alimentar la esperanza de un reencuentro. ¿Pero qué significa todo esto realmente? ¿Están Kerem y Hande realmente reconciliados? ¿Es este el final feliz que todos estábamos esperando? La verdad es que aún no podemos afirmarlo con total certeza. No tenemos pruebas irrefutables, una declaración oficial que lo confirme, o una fotografía nítida que disipe todas las dudas. Sin embargo, todos los indicios apuntan a que, al menos, están intentando retomar el contacto, reconstruir su relación desde los cimientos y darse una nueva oportunidad. Quizás después de la tormenta ha llegado el momento de la calma, de la reflexión, del perdón y de la reconciliación. Es importante recordar que la presión mediática, la exposición constante y la falta de privacidad fueron algunos de los factores que más influyeron en su ruptura. Quizás, ahora que ambos han madurado, han aprendido a gestionar mejor su vida pública y han desarrollado herramientas para lidiar con la fama, están preparados para afrontar los desafíos que conlleva una relación de alto perfil. Quizás han aprendido de sus errores y están dispuestos a luchar por su amor. Y por supuesto, no podemos olvidar el amor incondicional de los fanáticos Anker, que nunca dejaron de creer en su relación. Su apoyo constante, sus mensajes de esperanza, sus campañas incansables en las redes sociales y su fe inquebrantable han sido un factor importante para mantener viva la llama de su amor. Quizás su perseverancia ha dado sus frutos y finalmente sus sueños se harán realidad. Solo el tiempo dirá si Kerem y Hande logran superar sus diferencias, perdonar los errores del pasado y construir un futuro juntos. Pero una cosa es segura, su historia de amor, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus dramáticas rupturas, seguirá dando mucho de qué hablar. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada gesto, a cada publicación en redes sociales para mantenerlos informados de todas las novedades. Somos sus corresponsales del amor, sus espías del romance, y no descansaremos hasta saber la verdad. En resumen, mis queridos chismosos, la posibilidad de una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel está más viva que nunca. Los indicios son claros, las señales son evidentes y los rumores son cada vez más insistentes. Han vuelto a seguirse en redes sociales, han sido vistos juntos en lugares privados, las fuentes cercanas confirman su acercamiento y las fotografías borrosas alimentan la esperanza.
Aún no podemos confirmarlo al 100%, pero todo apunta a que podríamos estar presenciando el regreso de una de las parejas más queridas, más admiradas y más shippeadas del mundo del espectáculo turco. Prepárense para un nuevo capítulo de esta apasionante telenovela. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso, de este salseo de primera categoría, tanto como nosotros. No olviden que estaremos actualizando la información a medida que tengamos novedades, así que manténganse conectados a nuestro canal, activen la campanita y prepárense para más exclusivas, rumores confirmados y análisis exhaustivos de esta apasionante historia de amor. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido, el chisme más fresco y la información más relevante del mundo del espectáculo. Los queremos un montón. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre esta posible reconciliación. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Son Team Anker o Team déjenlos ser felices por separado? Queremos saber sus opiniones. No se corten y déjenos sus comentarios aquí abajo. Queremos leer sus teorías, sus predicciones y sus deseos más profundos. Y antes de despedirnos definitivamente, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo y por supuesto de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de las últimas noticias y chismes que tenemos preparados para ustedes. Los esperamos en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. No olviden llevar paraguas, porque la tormenta de chismes no ha hecho más que comenzar. Besitos y abrazos.